Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Estamos en una nueva edición, esta vez con dos invitados especiales, especialistas en la mentalidad y en el desarrollo personal, ¿no? En primer lugar vamos a presentar a Mario Agüero, psicólogo deportivo de Mentalidad Pro. ¿Cómo anda, Mario? Hola Valen, hola a todos los que nos escuchen, muy bien, muchas gracias, un gusto estar acá y poder aportar valor. Esperemos que sí, va a salir algo muy interesante, me parece que tienen mucho para aportar. Ahora vamos a presentar a nuestro segundo compañero, a Gonzalo Arquinta, Mental Coach de NL.com. Así es, bueno, buenas tardes a todos y a todas, un gusto estar acá y estoy seguro de que sí o sí vamos a poder tener una conversación interesante que nutra bastante a quien la escuche. Totalmente, ustedes dos saben mucho en cuanto a la mentalidad y en cuanto a lo que nos interesa a todos nosotros, ¿no? Y más teniendo en cuenta lo que es la mentalidad de un deportista, que muchas veces no entendemos qué son las cosas que suceden y bueno, ustedes nos pueden ayudar desde ese y un montón de aspectos. Así que bueno, vamos a arrancar. Perfecto. Una de las primeras cosas que le quería preguntar es cuál es la importancia de trabajar la salud mental en el deporte, ¿no? Ustedes, ¿qué piensan y qué le pueden decir a la gente por ahí que no está tan cercana a ese mundo, que por ahí no conoce aún? Ok, bien, bueno, Sí, yo creo que es una buena opción que Mario conteste primero esa pregunta, como está dentro del área de la psicología propiamente tal. Creo que es el profesional perfecto para abordar en primera instancia el tema de la salud mental en sí misma dentro del deporte y el rendimiento. ok. Ahí luego yo podré comentar algún punto. Perfecto, vamos a ello. Mira, ¿cómo era la pregunta? La importancia La importancia de la salud mental de en la el salud deporte. mental en el deporte. Ok, bueno, hay que partir de saber qué es la salud mental, ¿no? Como que hay muchas definiciones de diferentes autores, modelos de psicología y demás, pero podríamos decir en resumen que la salud mental, una persona que tiene salud mental es una persona que se lleva bien consigo misma, con el resto, ¿no? Tiene la capacidad para llevarse bien consigo misma, con el resto, eh, de amar, de trabajar, ¿no? De hacer actividad deportiva en este caso. Eh, Obviamente no siempre nos vamos a llevar bien con nosotros mismos, con el resto, ni vamos a tener esas capacidades, pero por lo general es la que predomina. ¿Me explico? Sí. Bien. Esa es la salud mental. Y básicamente, un deportista, a la hora de estar practicando su deporte, está presente con su ser, con su personalidad al 100%. ¿Estamos acá? Tipo, yo como, bueno, compito bicicletas. Cada vez que voy a entrenar, ¿ustedes creen que puedo dejar tipo mi personalidad, mi salud mental y dejarla en casa y salir a andar en bici? ¿Qué creen? No. Ok, está la salud mental presente cada vez que yo practico mi deporte, ¿no? Entonces creo que por eso es tan importante realmente tener una buena salud mental a la hora de pensar por sobre todas las cosas en crecer en mi carrera deportiva y si me quiero profesionalizar, claro que sí, es sumamente importante. Sí. Imagínate un peleador que aspira a ser profesional o que le falta ahí los últimos escalones en su carrera profesional para llegar al más alto, pero que no se lleva bien consigo mismo, con el resto, que tiene complicaciones en las relaciones, o el manejo emocional, ¿no? Proviene ataques de descontrol emocional, entonces es como, se puede complicar. Entonces realmente es sumamente importantísimo un buen nivel de salud mental en el deportista, ¿no? Sí. Ahora hago un paréntesis y una constante que sí observo mucho es que por lo general los deportistas de alto rendimiento tienen como una especie de, les diría, de buena salud mental. Sí, es una constante que observo. Hay siempre algunas que otras cosas para resolver, claramente, ¿no? Todos tenemos algo para resolver siempre, pero sí se observa en los deportistas que es constante el hecho de tener una buena salud mental, por sobre todas las cosas, creo por el estilo de vida que tienen. En cuanto a la alimentación, que se relaciona mucho con una buena salud mental, ¿no? El estilo de vida, con descanso, con compañeros que, bueno, cuando estás en el mundo profesional es como que todos apuntan en esa dirección.
Entonces, sí, creo que es una constante que se observa un buen nivel de salud mental en los deportistas. Sí, es muy importante y está bueno esto que vos decís, me parece, por ahí a la gente que no entiende tanto, que no está tan introducida en este mundo, que es algo fantástico todo lo que explicaste, ¿no? Que muchas veces las personas hacen algo o hacen deporte para decir, bueno, yo salgo de mi realidad y es todo lo contrario. O sea, es acompañar a esa realidad que tiene que estar bien para poder disfrutar. Sí, realmente. No es que el deporte aísla, se puede, como decís, puedes sacar esa personalidad y ser otra persona distinta y relajar la cabeza, no, hasta lo contrario. Está muy bueno eso que sumaste, ¿no? Me parece muy interesante. Muchas gracias. Sí. Yo lo veo desde una perspectiva de coaching, entendiendo de que la salud mental, en definitiva, va a ser probablemente lo más importante para el deportista, más allá de cuánto pueda entrenar a nivel físico, de con quién esté entrenando su técnica y cuál sea la estrategia que quiera seguir, porque realmente el resultado que se propone el deportista, sea cual sea, siempre va a tener su raíz en su mente. O sea, a veces suena cliché de que todo es mental, y yo creo que suena cliché porque muchas veces la gente no logra comprender que realmente es así. Entonces, si un deportista quiere conseguir ser campeón o campeona en su disciplina, y yo como coach quiero ayudarlo a que pueda conseguir ese resultado, tengo que irme a la raíz del mismo, y la raíz siempre va a estar en la mentalidad, porque el resultado de ser campeón o campeona obviamente va a estar dado por el comportamiento que tenga ese o esa deportista, y ese comportamiento va a estar determinado por cómo se siente mayormente, por sus emociones, y sus emociones a su vez están condicionadas por cómo piensa, y sus pensamientos están condicionados por su mentalidad, porque su mentalidad, básicamente en términos simples, es un conjunto de creencias que en definitiva determinan cómo pensamos. Cómo pensamos determina cómo nos sentimos determina cómo nos comportamos, y nuestro comportamiento determina el resultado. Entonces, si mi mentalidad o mi mente, en términos generales, no está sana, voy a terminar manifestando un patrón disfuncional en algún momento, y puede ocurrir quizás como lo peor para el deportista, que no es que no consiga lo que se propuso conseguir, sino que lo consiga y que no se sienta tranquilo, no se sienta satisfecho, se sienta vacío todavía a pesar de haber hecho todo y haberlo conseguido. Y eso al final es porque justamente no hay una clara salud mental, por decirlo en términos generales. Entonces, esto en el caso de los deportistas es muy evidente, en verdad todas las personas deberían ocuparse de esta parte, pero en el deportista es muy claro. Entonces, por ahí va mi respuesta un poco, que creo que ahí está la real importancia de la salud mental, porque en definitiva desde ahí se proyecta el resultado que obtenemos. Totalmente, me parece fundamental. Y les quiero preguntar, ustedes que trabajan en esta área, ¿sienten que ahora quizás, no solo los deportistas, sino en toda la comunidad, está más presente esto y se labura más que ponerle hace 10, 15 años? Totalmente, 100%, sí. Yo creo que lo primero es que se han derribado varios estigmas de que quien trabaja con un psicólogo o quien trabaja su parte mental es como que ya tiene un problema y que está mal, o que ese tipo de profesionales no va a generar ninguna repercusión. Yo creo que sí había mucha ignorancia de qué es lo que implica realmente un trabajo mental, y así que claro, igual con la expansión de las redes sociales y el contenido, etcétera, creo que por ahí también ya se ha concientizado de lo relevante que es. O sea, básicamente ya se entiende que la parte mental no es una parte que solo suma a tu preparación, sino que en definitiva tiene la capacidad de multiplicar. O sea, te multiplica y te expande, o te multiplica y te lleva a cero. Entonces creo que se ha ido tomando conciencia con el tiempo. Sí, definitivamente se fue tomando conciencia cada vez más, pero mira, las estadísticas no mienten. Y mis estadísticas de los pacientes o deportistas que comenzaron a trabajar conmigo, un dato clínico muy relevante en la primera entrevista es consultarles si ya trabajaron antes con psicología deportiva, coach deportivo o algo similar que influye en la mente de alguna manera. Y te diría que un 90% era la primera consulta. Y el otro 10% quizás la había consultado, pero no específicamente con la parte deportiva, sino más bien con la parte clínica. Entonces, sí, realmente esas son las estadísticas, por lo menos en la
personal. ¿Sí? Entonces, gran número de deportistas cada vez van tomando más conciencia de realmente la importancia y bueno, eso está totalmente en crecimiento. Bueno, es tremendo el dato que tirás, o sea, está respondido con solo eso, ¿no? El 90% de los que te fueron a buscar no habían tenido un trabajo previo y ya eran deportistas. Sí, de los deportistas. Sí, lo cual eso tiene su lado como muy positivo. Siempre, todo, hay que encontrar lo positivo. Y creo que el deportista por lo general da un giro de 180 grados, ¿sí? En cuanto a su carrera deportiva, al adquirir estrategias mentales y nunca antes haberla usado. Es como que realmente hace de cuenta que te enseñaron una combinación nueva dentro de la jaula. Total. Como que si hasta ahora hubieras estado peleando sin jiu-jitsu y después de toda tu carrera deportiva descubrís que esa es una parte fundamental. Es un arma extra. Un arma extra no, es un arma necesaria para llegar y para... Es que en verdad si tú entiendes el poder de tu mentalidad, de una psicología optimizada, realmente en términos así súper categóricos y con mucha responsabilidad puedo afirmar que te puedes dar vuelta al videojuego. A eso me refiero. O sea, si yo, Gonzalo, voy a representar un deportista, no sé, un triatleta por ejemplo, y decido de alguna manera llegar a lo más alto en el triatlón, yo voy a personificar a un deportista que se viste de una determinada manera, etc. Pero a lo que quiero ir con esto es de que si yo comprendo realmente cómo funcionan las reglas de la mente, puedo hacer un cambio en un 100% de la manera en cómo yo me relaciono con ese objetivo y así poder manejar de manera mucho más fácil los resultados y acelerar los procesos. Ahora no quiero profundizar mucho en eso ahora porque creo que va a ir saliendo a lo largo de la conversación, pero a lo que quiero ir es sembrar la semilla en las personas de que realmente si tú te ocupas de esto, va a ser lo que marque el 100% de la diferencia. El 100%, es así, el 100%. Claro. Coincido al 100% con lo que dice Gonza. Y que para nosotros al principio hablamos de salud mental, ¿no? Y que ese es como un aspecto que trabaja el psicólogo deportivo, la psicología deportiva, el coaching, pero no es el único. Solamente es un granito de arena dentro de todos los otros, ¿no? Entonces, realmente se pueden descubrir como muchos hacks o muchas cortadas de la mentalidad en relación con tu deporte que te ayuden a encontrar una versión única. Exactamente, sí. Bueno, ahora que nombrás esto en cuanto a hacks por ahí, ¿qué le ha pasado a deportistas que han laburado con ustedes o a profesionales que han laburado con ustedes? ¿Cuál es por ahí el que más les llamó la atención o el que dicen, este ha marcado la diferencia en la mayoría? ¿Como deportista propiamente? Sí. Buena pregunta. A mí el primer caso que se me pasa por la mente son dos. Uno, que es un triatleta justamente que corrió una carrera que se llama Patagonman, que es un Ironman que se corre en la Patagonia. Es prácticamente como el Ironman más complejo que existe en el mundo. Incluso más que el de Hawái se puede decir, por la temperatura del agua, por lo difícil de las condiciones. Y creo que ese caso ha sido pienso que ha sido el deportista que ha ayudado a conseguir como la cosa más compleja, por decirlo de algún modo. Ese como que el nivel de convencimiento de que lo iba a lograr sí o sí. Ese por un lado es como el que pasa por mi mente, en verdad, quizás como el más marcado, por decirlo. Okay. ¿Y cuál es por ahí el tema que aborda la mayoría? O sea, la primer traba quizás a una persona que los acude por primera vez. ¿Cuál es la primera traba que hay que superar para empezar con este desarrollo, con este proceso? Interesante, Buena pregunta. Sí. Mira, la primera traba, y yo creo que con los deportistas que por lo general nunca han trabajado la mentalidad, te diría generar adherencia a la nueva forma de trabajo. Sí, generar adherencia a la nueva forma de trabajo, a las nuevas herramientas que se están viendo. ¿Qué sería generar adherencia? Como ganas de hacerlo, deseo,
porque literalmente es implementar algo nuevo al entrenamiento, que ni siquiera sabes si tiene resultados, es algo abstracto, entonces es algo de lo que nadie habla, de lo que nadie te dice, le preguntas a tus compañeros y por lo general nadie lo hizo, entonces eso puede llegar a ser una traba en algunos deportistas, sí. Y creo que otra es por ahí la perspectiva de con el que van a competir. Tipo, por lo general el 90% va con la perspectiva de competir en el sentido de querer ganar o ganar, y perder es como siempre la percepción, o sea, es como eso siempre es el enfoque general, y por ahí lo que trabajamos en una de las primeras sesiones es tratar de repensar ese mindset, esa mentalidad hacia esto que está en todas las redes, en frase cliché, que es si perdés también ganás. ¿Cómo le hago entender a un peleador que si pierde también gana? Es como es complejo, pero una vez que logran destrabar justamente ese aspecto, me parece que se nota realmente cambios bastante significativos, ¿no? Sí. Como cuando logran desapegarse del deseo de ir y ganar necesariamente, porque se dan cuenta de que cuando pierden también ganan, incluso experiencias muy ricas que si la utilizan a su favor, tipo en la próxima pelea les puede ir muchísimo mejor. O sea, una derrota te permite tomar conciencia de cuáles son los puntos que tienes que trabajar para convertirte en el mejor peleador. Entonces, ¿por qué me enojo con algo que me hace crecer? ¿No? Entonces, es una derrota que me va a hacer crecer y yo voy con mi mente pensando en querer ganar y en no querer perder. Entonces me distraigo totalmente de lo que sé hacer, que es pelear, por pensar en querer ganar o no perder, y en realidad, tanto si ganas como si perdés, aprendes, es experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece un punto como a desbloquear por lo general con fuerte impacto. Sí, muy importante me parece. Y hay mucha gente también que piensa que por ir con esa mentalidad de que, bueno, también se puede perder, no vas a ganar. Y es todo lo contrario, o sea, es todo lo contrario. Exacto, es que eso está vinculado con una de las distintas trabas que puede tener el deportista en su rendimiento, que básicamente es el manejo de la expectativa. Y bueno, el manejo de la expectativa es, al final, o las expectativas son una derivación muy sutil o una manifestación muy sutil de miedo, porque nos anticipamos hacia un futuro. Entonces nuestra mente sale del momento presente, se va hacia un futuro, lo crea pensando que eso es lo que tiene que suceder propiamente tal. Entonces ese deportista nunca va a poder experimentar realmente un estado de flow en su performance, porque el estado de flow exige presencia absoluta. Y si yo estoy con la expectativa, mi mente está en el futuro, entonces no puedo fluir con esa expectativa propiamente. Eso es lo primero. Entonces ahí hay que trabajar justamente como desde la raíz, entendiendo que justamente la anticipación es un proceso de anticipación que hace que se rompa mi estado de flow. Eso es lo primero. Enseguida, complementando un poco, yo creo que al deportista le sirve mucho comprender de que al final él obtiene resultados. Luego a ese resultado se le pone una etiqueta que es ganar o que es perder, pero es un resultado. No es ni éxito, no es fracaso, es un resultado. Entonces, como bien dijo Mario recién, si yo tengo un resultado que me es insatisfactorio, tengo que simplemente empezar a observar el proceso y qué parte del proceso tengo que optimizar. Y ahí está el regalo de no haber alcanzado lo que es posible. Exactamente. Eso por un lado, como me permite optimizar el proceso. Hay una frase que dice como optimiza o muere. O sea, yo optimizo y progreso. Y si no optimizo no voy a avanzar. Y una forma de optimizar es no obteniendo lo que quería conseguir. Eso es como empezar a concientizar al deportista de esa manera. Es un regalo. Es un regalo, tal cual. Y ahí también hay otras creencias que es importante igual que los deportistas se puedan familiarizar con ellos sobre qué concepción tienen sobre la vida, qué concepción tienen sobre Dios,
sobre el universo, etcétera, porque hay una creencia que dice que la vida sabe lo que más me conviene, que a veces no tiene que ver con lo que yo quería que sucediera, porque yo en mi entendimiento limitado quería ganar porque pensaba que era lo que tenía que pasar y que era lo mejor para mí. Pero si yo creo que la vida sabe lo que más me conviene y que me va a dar lo que me corresponde en cada momento, quizás no ganar ahora era lo que más me convenía, y muchas veces pasa a lo largo del tiempo y decir, en verdad tuve que perder esa pelea, porque si no hubiese perdido por esa pelea no hubiese tomado conciencia de esto otro. Entonces creo que la traba de la expectativa, obviamente es súper profunda, pero por ahí se puede, yo creo que quien ha escuchado esto ya tiene algunas nociones de cómo empezar a trabajarlo. Y para terminar, también en relación con el tema del ganar o del perder, es que una de las principales trabas también que tienen los deportistas es que sienten necesitar ganar. Y cuando se relacionan con su objetivo desde la necesidad, lo más seguro es que o no lo alcanzan o lo alcanzan y se sienten insatisfechos. Porque si necesito ganar, yo estoy manifestándole a mi inconsciente y estoy manifestándole a la vida que a mí algo me falta en este preciso momento presente. Entonces voy avanzando en un proceso con un vacío, y ese vacío lo único que va a hacer es crear más espacio entre mi persona y el resultado. Entonces, si yo sé que yo no necesito ganar la competencia, no necesito salir primero. Ahora, ¿puedo elegir salir primero? Sí. ¿Puedo preferir salir primero? Obviamente. Entre salir primero y salir tercero, obvio que elijo salir primero, pero no lo necesito, ese es el punto. Entonces, si no lo alcanzo, tendré que sacar las conclusiones que tengo que sacar, pero eso no tiene que hacerme perder mi paz interior, por decirlo en términos generales. O sea, yo necesito ganar la pelea para sentirme mejor. Independientemente de que pierda o gane, me siento bien, más elijo entrenar y dar lo mejor de mí para ganar la pelea. Pero si no la gano, no pasa nada. También estoy ganando experiencia, aprendizaje, conciencia, ¿no? Pero me chupo un huevo el resultado. Exactamente. Me chupo un huevo. Porque sé quién soy cuando gano y sé quién soy cuando pierdo también. O sea, el resultado no va a definir mi valor intrínseco. Ni como peleador. Ni como peleador, ni como persona, ni... Sí, eso es muy común en consulta, tipo la frustración. Cuando el peleador pierde, mira, fíjate que una vez un peleador, me parece que te lo compartí el otro día, me hablaba del honor, y él me decía que realmente una pelea para él es como un duelo, y ahí se juega todo su honor. Entonces cuando él pierde, es como que sentía que decepcionaba al equipo. ¿Entendés? Un significado bastante profundo. Muy interesante realmente, sí, porque lo usa como una fuerza que lo mueve para ganar la pelea, ¿me entendés? Pero ¿y cuando pierde? Claro. Sí. Entonces, su valor no se define porque gana la pelea o pierde la pelea. Su valor ya lo tiene, ¿no? Y cuanto más conciencia tenga del valor que tiene como persona, como deportista, independientemente del resultado, mejor le va a ir en el resultado. Totalmente. Porque se percibe más completo. Exacto. Entonces vas con más confianza. Sí, y lo que decía él del estado de flow, que es posible solo cuando pasa esto. Exacto. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Sí. Y todo esto se hace más difícil trabajarlo con alguien que gana y no conoce la otra parte. O sea, optimizar este proceso se hace más difícil con alguien que gana constantemente. Buena pregunta. Yo tengo la fortuna de trabajar con muchas personas que en realidad están muy bien en sus procesos, en sus vidas, en sus metas, aunque saben que es necesario mantenerse en un entrenamiento mental, por decirlo de algún modo, para mantener esa performance constante. Entonces me ha tocado trabajar con personas que están constantemente en rachas positivas y que justamente no conocen lo que es perder, no conocen esa frustración propiamente, y por ahí quizás tienen como otros líos, por decirlo así, que resolver. Entonces quizás no es tanto por ahí como justamente cómo se relacionan con el no conseguir, porque normalmente consiguen, pero sí es interesante que a pesar de estar bien en ese punto, ¿qué otros líos tienen esas personas? Normalmente
tienden justamente también a tener este problema de a veces de no terminar de sentirse satisfechos. Entonces es consigo, y mi problema es que por más que consigo, no termino de sentirme tranquilo. Entonces al final es un mismo problema pero manifestado de una manera distinta, porque termina manifestando o se terminan mostrando algunas creencias de, digamos, como de insuficiencia, porque al final consigo y me sigo sintiendo insuficiente, entonces hay un problema, como también que él pierde, se siente insuficiente porque no ha conseguido. Entonces a lo que voy es que es la misma creencia limitante, pero que se termina manifestando de dos maneras distintas. Entonces podemos decir que la derrota es necesaria Totalmente. en un proceso. Sí. Al 100%. Sí. Al 100%. Sí. Sí, porque la derrota al final la derrota te va a conectar con algo a nivel interno, te va a remover internamente, va a remover el mundo interno, emocional, de pensamientos, y te va a invitar a que tomes conciencia de ciertos puntos que tú todavía tienes que trabajar. Entonces justamente, perdiste y me siento mal, me siento insuficiente, siento que no di la talla, siento que la gente no me va a mirar bien, no sé, mis familiares, mi equipo no me va a querer, etc. Entonces al final ahí, el objetivo del deportista, no soy redundante, sino que lo digo así, que el objetivo de los objetivos del deportista no es ganar y ser el mejor. Los objetivos del deportista es que se conozca más a sí mismo. Entonces, obvio que se va a ganar, o sea, que se va a conocer a sí mismo cuando gana, pero sobre todo se va a conocer aún más cuando pierde. Porque cuando pierde, insisto, se remueve el mundo interno, entonces yo tengo que empezar a pensar, de acuerdo, ¿por qué siento esto? ¿Qué pienso yo de mí que me siento de esta manera? Entonces, si no hubiese perdido, no podría conocerme de esa manera, y al final la única manera de yo evolucionar en la vida y que mi conciencia se eleve y me sienta cada vez mejor es autoconociéndome. Claro. No sé si me fui muy en la profunda, No, pero... a la perfección se entendió, amigo, y concuerdo con vos. Incluso por ahí aparece dentro de este desborde del mundo interno, al haber una derrota, justamente aparecen todas esas emociones que por ahí son como más, ¿qué te diría? Moviditas, ¿no? Como la angustia, la tristeza, estar, no sé, embolado con el mundo, con la vida, y todo eso también está bien. Todas las emociones están bien porque son naturales y hay que vivenciarlas y entregarse el proceso, ¿me entendés? Entonces, tener la capacidad para afrontar esos momentos o la oportunidad de afrontarlos, te diría. La oportunidad de afrontarlos es buenísimo. Hay que atravesarlos. Tal cual. Con fuerza, firmeza, y detrás de eso siempre vienen herramientas que te permiten crecer. Está bueno esto que vos decís, o sea, no solo tener la oportunidad de liberarlo, sino que estar dispuesto a mostrar quizás mi lado débil, mis sentimientos, mis emociones. Exacto. Que terminan siendo necesarias para crecer y seguir aprendiendo de uno mismo. Totalmente. Y si te hacen crecer y te hacen aprender de vos, no son tan débiles. ¿Sí? Estaban siendo mal usadas capaz, o no estaban saliendo a la luz. Es increíble. Sí. Contanos, ¿qué otra cosa te deja? Bueno, a ver, vamos a repasar algunas de las que teníamos anotadas, porque si nos vamos a la charla, podemos estar 3 horas hablando. Bueno, vamos a hablar ahora que tocamos el tema, ¿no? De que a partir de las redes sociales por ahí esto se está haciendo mucho más conocido y la gente empieza a trabajar la mentalidad y conoce a profesionales como ustedes. Y teniendo en cuenta que han trabajado con deportistas, con profesionales, con gente, ¿no? que realmente está ahí arriba y necesita estar ahí arriba con esa mentalidad para poder estar a la par. Con respecto a los haters, ¿no? Que hoy están cada vez más presentes, y cómo abordan ese tema cuando los deportistas caen con ese problema, ¿no? Ustedes, o sea, por ahí que se ven muy afectados con ese tema. Ok. Y te diría que pasa mucho en el mundo de las artes marciales mixtas. Por lo menos yo lo veo, no sé, hay muchos. Sí, pasa. Al ser también como un fenómeno nuevo, está viniendo mucha gente de otro lado y como contaminando, ¿no? Que la gente por ahí del fútbol, boxeo, que son deportes más masivos, están introduciéndose en este mundo del MMA
y por ahí hablan sin saber. Y a los deportistas eso les llega de la misma forma. Exacto. Y ellos no saben diferenciar quizás. Exactamente, exactamente. A ver, a mí me ha pasado trabajar con deportistas, con algunas figuras más o menos así relevantes, y a veces por no tener un buen desempeño la gente se vuelca en contra de la persona y justamente se sentía muy afectado por lo que la gente decía. Entonces, ¿cómo abordar esa problemática? Bajo mi experiencia, como lo he abordado y creo que le puede servir mucho a quien escuche esto, es buscar que la persona, que el deportista, primero que todo sea consciente que en estricto rigor él siempre se está relacionando consigo mismo a través de los demás. Es decir, que no es que sea el hater quien dice algo y le afecta directamente al deportista, sino que el deportista se está relacionando consigo mismo a través del hater. Entonces, quien tiene la responsabilidad de sentir como siente es el deportista, porque yo no puedo asegurarte que la gente no va, o que la gente va a parar de tirarte odio, no te lo puedo asegurar. Lo que sí puedo ayudarte es que tú sepas cómo gestionarlo y eso es absoluta responsabilidad tuya. Entonces, si no podemos cambiarlo de allá afuera, comprendamos entonces de que tú te estás relacionando contigo mismo a través de ese hater y tú eres quien está reafirmando esos sentimientos, esas sensaciones densas a través de esa persona. Entonces, él es solo digamos como un camino, pero quien termina de cortar el asunto es él mismo. Entonces empieza a tomar conciencia de que el juego va de él, no del que está afuera. Eso es lo primero. Y lo segundo es también instaurar una creencia propiamente, entendiendo que al final nuestra mentalidad, como decía antes, es un conjunto de creencias que determinan nuestros procesos de pensamiento y cómo sentimos, etc. Es incluir la creencia que diría algo más o menos algo así como nada externo a mí tiene la capacidad de hacerme daño. Soy yo en última instancia quien decide sentir como siente. Punto. Entonces, si yo realmente me convenzo a diario de que nada tiene la capacidad de hacerme daño y que yo soy en última instancia quien decide sentir como siente, que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran y ya está, porque yo decido cómo me estoy sintiendo. Entonces ahí se logra, o mi intención es lograr que el deportista sea consciente y desde esa conciencia se empodere. Por ahí va. Muy interesante y me adhiero totalmente a la visión esto del mundo interno y mundo externo, de lo que se puede controlar, lo que no se puede controlar, ¿no? Me parece como sumamente importante, porque las personas hablan, van a hablar, van a seguir hablando, ¿no? Entonces, claro, nosotros a eso no lo podemos controlar, pero qué tanta atención le prestamos a eso que dicen, ¿no? Y si nos enroscamos con eso que están diciendo, es decir, muchas veces hasta podemos, o el deportista en realidad puede creer que es real lo que dicen los haters, porque se enroscan tanto con el discurso y bueno, como les digo, las personas van a hablar, entonces está en decisión totalmente del deportista enroscarse con sus objetivos, con sus metas, con su forma de ver la vida y pensarse, ¿no? O directamente enroscarse con el discurso del hater. Es que como que termina siendo un espejo, ¿no? De lo que uno es, esos haters. Eso, exactamente, tal cual, tal cual. Es que yo creo que esa manera es súper interesante de observarlo porque en definitiva eso nos invita a entender al hater. Y el hater al final lo que está haciendo es proyectar su propia sensación de insuficiencia, su propia sensación de sentirse incompleto en el deportista, porque tiene un nivel de conciencia tan bajo que no lo puedo observar en él. Entonces hay un mecanismo egoico, que después podemos entrar un poco en eso, de la proyección. Entonces yo veo en él lo que no puedo ver en mí. Entonces si yo no me veo a mí insuficiente, lo veo en él y le tiro hate. Entonces si el deportista entiende que justamente el problema es del hater, no es de él, la insuficiencia es de él la está proyectando nomás. Totalmente. Bueno, eso también me parece como un hack que lo puedes traer a tu mente si es que te ayuda, ¿no? O sea, cuando te hateen, pensar, bueno, está proyectando su propia realidad, o sea, dejarlo. De última, no sé, te decís eso, que ya sería prestar la atención, pero bajas un poquito lo que te pueda llegar a generar, ¿no? Que te estén hateando. Es que si vos... Sí, totalmente. Ok.
Ok. Si vos no le das importancia, no es nada. Exactamente, es tal cual, tal cual, tal cual. Solo existe aquello a lo que le prestamos atención. Si no le prestamos atención, no existe. Punto. Sí, 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 sí. Cómo se van relacionando las cosas y termina siendo algo como recontra básico, siento yo, para la vida. Exacto. Para un deportista, pero para todo. Exactamente, exactamente. Cada cosita, yo creo que cualquiera que se ponga a ver este podcast se puede sentar con un mate y escucharlo tranquilamente, porque decís, si vos por ahí te relacionás con estos temas y estás transitando un proceso de esta forma, decís, uff, mirá qué interesante todo lo que estás diciendo. Exacto. Por ahí hay alguien que no lo entiende, pero a los que están metidos en este mundo como ustedes, es posta conocimiento re interesante y que te está aportando muchísimo. Está aportando muchísimo. Nosotros en definitiva, antes de trabajar con deportistas, es muy obvio lo que voy a decir, pero igual es importante, antes de trabajar con el deportista estamos trabajando con una persona. Entonces, justamente esa persona simplemente tomó una decisión de seguir un camino y ese camino es el deporte. Entonces, lo importante, más allá de que, claro, nosotros nos contextualizamos en cómo está antes de competir, durante la competencia, post competencia, cómo se establece el objetivo, etc. Pero más allá de contextualizarlo ahí, nuestro trabajo va justamente en la mente, que es la mente humana. Entonces, justamente todo esto es aplicable para cualquier ámbito de la vida. O sea, incluso si soy, no sé, un trabajador dependiente de una empresa, también esto me ayuda a relacionarme de una manera diferente con mi realidad. Ese es el punto. Totalmente, totalmente. Obviamente que también van a haber otras herramientas que son específicamente Claro. para los deportistas. Exacto, exacto. Pero en un principio detrás del deportista está la persona, entonces es ir hilando entre los aspectos en las clases musicales. Transitando claramente, pero como ustedes dicen, la persona está primero y primero tienen que conocer a esa persona para poder entrar en lo deportivo, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, 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 sí. Totalmente. A veces no es tan simple porque muchas veces el deportista está muy en su papel de deportista, muy en su personaje de deportista. Entonces él se presenta como deportista, él se define como deportista y todo lo que transmite es a partir de su relación con el deporte y así se protegen porque se sienten seguros. Entonces cuando hay que profundizar a veces cuesta un poco como sacarlos de ese personaje, como bien, pero ¿quién eres tú fuera de la indumentaria deportiva? ¿Quién es esa persona detrás de ese personaje deportista? No personaje en sentido negativo, como de algo que no es, sino como simplemente una de sus distintas facetas. Pero bueno, por ahí va el asunto, como que hay que, creo yo, para hacer un buen trabajo de raíz, como al menos a nosotros nos gusta hacer, hay que explorar más allá de la faceta personaje. Y se encuentran mucho ustedes con esto de que llega el personaje de deportista y no la persona. Sí, 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 sí. Es más, por lo general es así. Difícil entrar ahí, ¿no? Depende, porque a veces, a ver, Esto es un desafío. es un desafío, sí, porque aquí podemos entrar como en conceptos bien técnicos, pero que igual se sigan entendiendo, de que a veces puede suceder, a ver, yo como deportista me puede ser conveniente tener un alter ego, es decir, que yo pueda entrar en una personalidad diferente y que en virtud de esa personalidad yo explotar mayores capacidades, sí, puede ser. Y que quizás yo para la competencia tengo un procedimiento mental que a través del cual entro en este alter ego y represento un nuevo personaje y voy con todo. Yo creo que no hay ningún problema, pero el inconveniente empieza cuando creo que soy ese alter ego, creo que soy ese personaje deportista y me defino como ese personaje deportista. Y ya el solo hecho de yo definirme como deportista, ese solo acto, aunque yo no quiera, de una u otra manera, más pronto que tarde, me va a terminar conectando con una sensación de insuficiencia, porque me estoy identificando de una manera muy limitada. Entonces cuando me identifico de esa manera limitada, más pronto que tarde, insisto, voy a conectar con el sufrimiento, porque, insisto, si me defino de esa forma muy acotada, todo lo que me haga sentir bien o me haga sentir mal va a girar en torno a los resultados que obtenga desde esa personalidad. Y el punto es buscar ser consciente al deportista de que eso es solo una faceta de todo lo que él es en general, en esencia. Entonces,
sí, a veces es complejo sacarlo un poco del personaje, pero creo yo que con habilidades obviamente indicadas se puede llegar al fondo de quién verdaderamente es esa persona. Que al final, bajo mi forma de trabajarlo, siempre termino en alguna parte del proceso entendiendo cómo era ese deportista o esa deportista de niño o de niña. ¿Quién era ese niño o esa niña? ¿En qué momento ese niño o esa niña quizás no se empezó a sentir bien? Y a lo que quiero ir con esto es de que, claro, si yo voy a la profundidad de entender cómo fue su infancia, ya sí o sí lo saqué del personaje desde el cual se está presentando. Por ahí va un poco. Totalmente. Es que los patrones en los primeros años de vida son los que terminan determinando todo, ¿no? Exacto. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué, lo digo por mi experiencia, por mi proceso, termino entendiendo por qué es como es y por qué toma cierta posición, cierto rol. Pero bueno, lo importante es detectarlo y a partir de eso darle por ahí el lado que... Una vuelta de rosca. Una vuelta de rosca. Seguro. Una vuelta de rosca. Seguro. Vos tenés que pensar que no solo en el mundo llegamos a hacer cuenta que crearon una computadora y vos le vas a ir instalando el sistema operativo y eso va a definir la velocidad que tiene, la memoria, cómo va a procesar la información, ¿viste? Bueno, una cosa así, todo lo que aprendemos en el primer año de vida se instaura en nuestra mente y nos ayuda a pensar, ¿no? Y pensar el mundo, ¿no? Con toda esa información, entonces es muy importante por ahí darle una vuelta en el trabajo de la terapéutico, no necesariamente en el ámbito específicamente de la psicología. Bueno, como verás, Gonza desde el coaching lo trabaja muy bien, entonces sí. Y hay otros profesionales también que lo pueden trabajar muy bien. Totalmente. Y yo les quiero hacer una pregunta por ahí, un poco fuera de contexto, pero nosotros ponemos en juego esto una vez que ya podemos empezar a pensar, podemos empezar a razonar por nuestra propia cuenta, pero ¿cómo tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros transmitiéndole por ahí todos esos patrones a un niño, por ejemplo, que estamos criando? ¿Cuál sería la forma de hacerlo lo mejor posible? Obviamente, ¿no? ¿Cómo sería programar esa computadora chiquita desde pequeño para que sea lo más sano y, no sé? Qué buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, la verdad que sí. Tengo una línea Yo, al respecto. ok, bueno, si me dejas pensar a mí, Pásame el matecito, se playa ahí, y el agüita. se viene Ya lo tengo que quiera, mi amigo. sí, mira, yo creo que se me viene a la mente la palabra amor. No, es como criar a un chico desde el amor en su máximo esplendor, porque de ahí un manual así como de qué hacer, qué no hacer, ahí lo va a encontrar, pero el condimento es ese. Me parece que sí. Bien. Yo voy a vincular mi respuesta con lo que acabas de decir, porque en definitiva el amor es un nivel de conciencia y lo voy a conectar de la siguiente manera. Cuando tenga hijos, mi manera, lo que sí o sí voy a buscar instalar en su mente, desde que están en el vientre de su madre, desde que salen y principalmente hasta los 7 años, son 3 creencias. Primero, que ese niño o esa niña, literalmente a través de palabras de reafirmación y a través de actos, que ese niño crea que es suficiente, que ese niño crea que no le falta nada dentro de sí para ser amado o para ser alguien. Él como es, sea pequeño, sea alto, le falta un ojo, sea como es, él es suficiente para venir a cumplir el propósito de vivir esta experiencia en el mundo. Eso es lo primero. Segundo, transmitirle la creencia de que él o ella es capaz de poder materializar lo que se vaya a proponer materializar, desde caminar, por ejemplo, hasta aprender a leer, hasta luego los desafíos más grandes. Y la última creencia es que crea que es merecedor o merecedora de lo que se propone conseguir. Porque en definitiva, si vamos programando la mente, dándole estos inputs de suficiencia, de capacidad y de merecimiento, son las condiciones básicas para que yo pueda relacionarme de manera sana con mis objetivos. ¿Y qué es lo que pasa si yo crezco sintiéndome suficiente, completo y merecedor? Ese sistema de creencias a mí me garantiza que mi conciencia de ser humano
va a estar calibrada en un nivel desde, a ver, lo explico rápidamente, hay un mapa de la conciencia que mide la conciencia humana, que va desde el nivel más bajo, que es la vergüenza, hasta el más alto, que es la iluminación. El medio es el coraje. Del coraje hacia abajo son bajos niveles de conciencia, del coraje hacia arriba son altos niveles de conciencia. Si yo estoy en un alto nivel de conciencia, como la neutralidad, el coraje, el amor, la voluntad, etc., mi potencial entra en un proceso de poder. Eso quiere decir que a mí las cosas se me dan con más facilidad, los procesos se aceleran. Y no necesito ganar. Si gano o no gano, me puede sentir bien igual, pero lo más probable es que gane. Si estoy de coraje hacia abajo, estoy en un bajo nivel de conciencia, estoy en un proceso de fuerza, todas las cosas me cuestan, por más que haga no consigo. Entonces, como decía Marito recién, si yo crío a ese niño desde el amor, desde ese nivel de conciencia, estoy haciendo que el niño se mueva desde este rango hacia arriba. Y se va a mover en este rango hacia arriba solo si se siente completo, suficiente y merecedor. Entonces creo que eso sería como, así si de chiquito yo creo que se dé vuelta al videojuego rápido, sería instalarle esas 3 creencias. Recontra interesante, recontra interesante. Y por ahí eso se va a poder hacer recién a partir de esta generación, ¿no? Que somos nosotros. Porque antes esto era imposible, ¿sabes? Por ahí de forma inconsciente y por ignorancia. El otro día veía un ejemplo muy claro que era cuando vos le decías a un nene que no puede, ya lo estás limitando antes de que lo haga. Y es muy loco, ¿ves? Te pones a decir, es algo que ocurre en todos lados. Constantemente. Sí. Muy cultural, muy cultural. Definitivamente. A propósito de eso, es interesante pensar que nosotros nacemos básicamente solo con 2 miedos. Uno, el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caer de una altura. Todo lo demás es aprendido. Entonces, eso al final es de dónde aprendí eso. Obvio, del núcleo familiar y del núcleo social en el cual me desenvolví. Entonces, al final, todo lo que yo creo que no soy capaz de hacer o lo que me da temor hacer, no es porque yo intrínsecamente haya nacido con ese temor, es porque al final lo aprendí. Por ahí va el punto. Entonces, ¿qué mentalidad estamos transmitiéndole a las siguientes generaciones? Es muy interesante y por ahí esto del no puedo, ¿no? Por ahí literalmente que nos enroscamos en no voy a poder hacerlo, alguna actividad X, y tipo si te pones a pensar hay alguna persona que por ahí cerró los ojos y dijo, bueno, yo, no sé, vi un pájaro y dijo, yo quiero que ande un colectivo pero que ande en el aire, que se perciba el pájaro, que lleve personas de un lugar a otro rapidísimo, así. Pero ¿qué le pasa al pelotudo ese, no? Cuando, o sea, es lo que vos podés haber pensado cuando te contaron esa idea y no existían todavía los aviones, ¿no? Era como algo parecido a la magia, a la locura. Entonces, él creía que se podía y bueno, con su equipo, imagino, hoy en día podemos movernos así, con esa facilidad, ¿no? Entonces, realmente cuando creemos que no podemos, me parece que hay que pensar muy bien si realmente podemos o no podemos, pero ya con el pensamiento de no podemos desde el principio, te puedo asegurar que vas más predispuesto a no poder. Totalmente. ¿Y ustedes creen que por ahí la traba más grande es acá, en uno mismo, o es la sociedad, todo lo que dicen de afuera? Y yo creo que nosotros somos una representación, o sea, nuestro mundo interno es una representación de todo el mundo que te rodea, desde que naciste, incluso desde antes de que naciste. Si todos en tu familia eran de Boca, y bueno, vos ya cuando llegas al mundo tenés la cuna de Boca, ¿viste? Y nunca elegiste ser de Boca. Y está ahí, ¿sí? Y si vos después hablas de River o no, saliste de Boca, y punto. Entonces sí, desde antes de que vos nacieras ya el mundo que te va a rodear va construyendo tu mundo interno. Sí. Es tremendo. Y me parece que está bueno poder relacionarlo esto por ahí con un representante de la MMA que la gente sigue mucho y le encanta, que es Ilia Topuria, ¿no? Y que por ahí simboliza todo esto que están diciendo. La manifestación, el no ponerte una traba antes de hacerlo, y en trabajar obviamente, porque no solo mentalizar y decir lo voy a lograr, es todo un camino atrás, ¿no? Sí.
A mí lo que me gusta mucho del discurso de Ilia Topuria, y que creo que muy poca gente es consciente de ello, es que Ilia Topuria plantea una mentalidad de alto rendimiento consciente. Ese para mí es mi forma de definirlo. No es simplemente una mentalidad de alto rendimiento, sino que es un alto rendimiento consciente. Porque se termina, por ejemplo, manifestando en no es una manera en que él explica de que él no va a ser listo una vez consiga sus objetivos, sino que él ya es listo y por eso va a conseguir sus objetivos. En otras palabras, él no va a manifestar su grandeza una vez consiga lo que se propuso conseguir. En él ya está la grandeza y como consecuencia de ello se va a manifestar en el resultado. Y eso es alto rendimiento consciente, porque él parte de la base de que él ya es suficiente, él ya es completo, él ya es merecedor, y en virtud de eso que ya está, lo va a manifestar afuera. El problema es que muchos deportistas que se mueven en el alto rendimiento están partiendo al revés. Ellos creen que cuando lo consigan van a ser suficientes, van a ser completos, van a ser merecedores. Y es lo que comentábamos antes, que es partir desde un vacío. Entonces, eso es lo que a mí me agrada mucho del discurso de Ilia Topuria, de que en verdad es muy consciente, es como, digamos, como la línea más actual del coaching, por decirlo. El coaching hasta los 90 era como, o sea, resumiendo de manera más o menos burda, era como, cree en ti y ve por todo, con todo y consigue lo que tú lo vas a poder lograr. Y es como muy de una línea muy motivacional, pero al final esa motivación sí puede ser un buen combustible, pero si no va acompañada de un grado de conciencia, al final no tiene ninguna repercusión positiva, porque insisto, no saco nada con tener todo lo que yo quiero tener, si es que no me voy a sentir tranquilo teniéndolo. Ese es el punto, y eso es lo que me agrada mucho de Ilia Topuria, principalmente. Bien. Y la forma de pelear también, ¿no? Bueno, además, Todo, ¿no? además, sí. Realmente. Es que muchas veces también puede pasar que vos vas con este plan y con este tipo de mentalidad y por ahí el trabajo que vos hiciste previo en cuanto al área, por ejemplo acá el MMA, no ocurre o no también puede pasar. Totalmente, sí, por eso el trabajo tiene que ser lo más íntegro posible, ¿no? O sea, lo que yo pienso que puedo crear, lo que yo quiero crear y deseo, como ser campeón del UFC, por ejemplo, tiene que ir acompañado de su integridad con accionar exactamente en la misma dirección de lo que pienso. Es más, cuanta más integridad exista entre lo que yo pienso y lo que yo hago, desde que me despierto hasta que me voy a dormir, y muchas más posibilidades hay de que manifiestes tu resultado deseado, ¿no? Entonces, y a la vez eso en paralelo es como que más allá de aumentar las posibilidades de manifestar eso en la realidad, es como que el accionar constantemente al deportista lo va nutriendo de una cierta confianza en sí mismos de que realmente lo van a lograr. Porque, pucha, hace cuánto tiempo que le vengo metiendo y accionando en esta misma dirección, entonces es como difícil pensar que el resultado no se me dé, ¿no? Eso es una constante que por lo general observo. Aumenta la confianza en el deportista a medida que más entrena. Y también puede pasar exactamente lo contrario. Un deportista entrena mucho y no confía, no se siente lo suficientemente listo. Bueno, en ese caso me parece que solamente hay que hacer algunos ajustes en el mindset, en la mentalidad, que tienen más que ver con justamente este mundo que los rodea, que por ahí le dijeron muchas veces que no sabían, que no lo iba a poder lograr. Pues yo el otro día hablaba con mi terapeuta que en el colegio yo me comportaba como el orto y tipo todos los profesores, no, en serio, así psicólogo y todo, pero en el colegio me comportaba como el orto. Sí, los avisos de bomba que pusiste. Hasta ese punto, ¿entendés? No me quemé, estaba muy vivo. Acá la denuncia no llega, ¿no? Prescribió la denuncia, prescribió. Claro, y los profesores te ponían de penitencia cuando vos accionabas mal, te ponían de florero, me acuerdo que era contra la pared, te paraba ahí en toda la clase, o te decían, bueno, usted nunca va a hacer nada con ese comportamiento. Entonces todo eso se te va quedando en la mente, por poner un solo ejemplo, ¿no?
y el día de mañana influye, entonces vos podés estar siendo íntegro entre lo que querés para vos, ser campeón del UFC y entrenar 3 turnos por día hace 5 años y aún así creer que no estás haciendo lo suficiente o tener dudas de si lo vas a lograr o no lo vas a lograr. Entonces me parece que, como les decía hace un rato, tiene que ver con hacer algunos ajustes en la mentalidad para verlo desde otra óptica, ¿no? Como esa foto muy conocida donde hay un 6, que si yo lo veo acá es un 6, pero el que lo ve al frente ve un 9, ¿no? Entonces por ahí el deportista está viendo un 6 y no está viendo un 9 en lo que es su rendimiento, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque cuando comienzan a ver el 9 y no el 6, o al revés, ya no me acuerdo que veía, pero cuando comienza a verlo diferente y comienza a confiar en su trabajo, su rendimiento, pero aumenta de una manera excepcional. Y que por lo general eso pasa a la hora de competir, porque cuando van a entrenar, como lo hacen hace mucho tiempo, tienen un buen rendimiento, pero cuando van a competir no creen que sea lo suficientemente bueno como para ganar al rival y por lo general terminan teniendo algunas complicaciones. Entonces es como ver el 9 y no el 6, o el 6 y el 9. Es muy común esto, por ejemplo, que bueno, vos laburás toda la semana con el deportista y decís, este tipo está impecable, fuerte mentalmente, lo acompaña con disciplina deportiva, va a entrenar y después llega el domingo y se cayó todo eso. Sí. He conocido hasta deportistas que se desmayan tipo en el primer round. O hay algún deportista a los que se le pone la mente en blanco, o sea, es lo más común. Si vamos a la estadística de nuevo, entre los motivos de consulta, los peleadores que han llegado a trabajar conmigo, que son muchos, por lo menos yo considero que son varios, tipo, se bloquean en el primer round. Capaz que después se terminan soltando si es que no nos quedan hasta entonces. También tiene que ver mucho si es amateurismo o no. Pero sí, deportistas se bloquean tanto desde WOW UFC hasta el CAM. Sí, es muy común. Sí. Se bloquea la mente, entonces todo lo que entrenaron no lo pueden aplicar y es como que van más respondiendo a la situación, ¿no? Pero se olvidan de la estrategia. Sí, pasa un montón. Sí, yo creo que ahí hay un grupo de deportistas que les pasa a veces por factores externos que no logran dominar bien a veces, como alguna discusión con, no sé, con su pareja o alguna situación más o menos doméstica que a veces genera una interferencia en su proceso de pensamiento. Por ahí puede ser alguno que tiende quizás como a rendir mucho menos de lo que podría haber hecho, pero también hay algunos que sí han hecho lo que tenían pensado, etcétera, y aún así se bloquearon y no pudieron fluir como lo tenían pensado. Y desde ahí lo más importante, como veíamos antes, también es centrarse entonces en qué eslabón del proceso previo hay que hacer un cambio. Esa es la mentalidad, dónde voy a poner el enfoque para optimizarlo y desde ahí generar un resultado diferente. Pero de que puede pasar. Yo a veces he estado con un deportista, he hecho ejercicios de respiración muy profundos, muy bien guiados, etcétera, ensayos mentales también muy completos, en donde realmente lo estoy induciendo a entrar a la zona o entrar en estado de flow. Entra por un momento en estado de flow y de repente pasa algo que comienza la pelea y es como si fuera otro. Entonces al final el punto es, claro, no es una receta específica que va a servir para todos los deportistas. Por ejemplo, hay una respiración muy clásica, yo lo he usado muchas veces con deportistas antes de competir, que, bueno, en verdad es una respiración que existe desde hace miles de años porque se extrajo del Kundalini Yoga, que es una respiración en donde uno inhala levantando los brazos y exhala bajándolos. Y se puede hacer por patrones de 30, entonces hago 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 30, entonces doy... Cuento corto, a algunos deportistas esto los lleva a un estado de mucha confianza, donde lo vamos sumando con algunos procesos de pensamiento, y por ahí entra como un puto león y lo hace excelente, como también otro deportista lo hará, y en verdad se sintió ansioso y empezó a conectar con el miedo, y con el miedo se bloqueó y se vino abajo a la pelea, tal cual. Entonces ahí está el punto también, como calibrar bien las herramientas. Y eso a veces les pasa a ciertos deportistas que lo hacen por sus propios medios.
que no tienen un profesional que les dice, mira, es que lo tuyo no va por ahí, lo tuyo no va tanto en un rival precompetitivo, lo tuyo va más que nada en cambiar una creencia raíz, que no lo vas a hacer 30 minutos antes de la competencia. Entonces es algo que tienes que sistematizarlo para realmente hacer un cambio importante. O al revés, es como a ti lo único que te falta es tener una buena rutina precompetitiva y ya está. Pero ahí está el punto, como que puedes pasar, obviamente, a mí me ha pasado, obvio. Totalmente, sí. Por eso hay que estar muy atentos, o sea, los peleadores o similar que nos estén escuchando hoy, a los resultados que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo y a las sensaciones. Porque por ahí un entrenamiento de años siempre tiene un resultado parecido en competencia, y es que el deportista no puede expresar su mejor versión, y capaz que con hacer unos simples ajustes en el mindset o un ritual de competencia mental que le permita entrar más enfocado, por un solo ejemplo, miles, capaz que simplemente con eso todo el entrenamiento que viene haciendo hace tantos años puede tener una manifestación muchísimo más potenciada, o sea, hasta un, no sé, 40% más, porque me ha pasado, ¿sí? Que o sea, aumentaban su rendimiento hasta un 40%, hasta un 50% en competencia, y el estado físico era el mismo. Lo único que habían cambiado era empezar a entrar en mentalidad. Entonces, por eso sí se lo puede hacer como autodidacta. Es bueno aprender herramientas, escuchar un podcast como este y aprender y aplicarlo y evolucionar, pero hay que estar atento a los resultados que se vienen repitiendo, porque si ya pasó muchas veces, estás como tirando el entrenamiento físico a la borda básicamente cada vez que competís y das vuelta en un círculo, no puedes bloquear el nivel que sigue, ¿no? Entonces, sí. Es como cuando íbamos al gimnasio y éramos adolescentes, ¿qué hacemos? Veíamos un video, bueno, por lo menos yo. Veía un video en YouTube y decía, bueno, yo sé hacer pecho, espalda, piernas, voy, ¿viste? Pero cuando trabajas con un personal trainer te das cuenta de que no sabes un culo y que realmente se puede crecer muchísimo más rápido haciendo la técnica bien, combinando bien los ejercicios y seguir yendo a entrenar la misma cantidad de horas que cuando no estás con el personal trainer, pero en 2 meses tuviste los resultados que no tenías hace cuánto. Por solamente hacer una vuelta ahí en el maíz. Es muy loco que a veces, como decís, es solo un clic, solo un cambio. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Pero para llegar a todo eso, tenés que hacer un laburo de conocer todo el mundo interno de esa persona. Sí. Para llegar a hacer ese pequeño cambio que aumentó un 50% su rendimiento, por ejemplo. Sí. Mira, te voy a decir algo sin pensarlo mucho, pero yo creo que cuanto más conoces al deportista, mejor podés trabajar. Sí. Incluso justamente lo que en la primera entrevista, cuando alguien viene a trabajar con un psicólogo, lo que es muy común escuchar es la escucha atenta. Es una herramienta que tenemos los psicólogos, los coaches, escucha atenta se llama, en donde bueno, tratamos de prestarle atención a la mayor cantidad de detalles de lo que el deportista viene a comentarnos y hacer preguntas para seguir conociendo a detalle toda la información posible, ¿no? Entonces sí, es como muy importante conocerlo al deportista lo más a fondo posible. Obviamente después vas a ir de acuerdo a los objetivos con los que el deportista llegue a tu consulta. No le vas a preguntar por, no sé, la huella y la tía si quiere aumentar su concentración específicamente y te dice quiero aumentar mi concentración. No, tan solo no sé que la huella y la tía haya tenido, no sé, algún accidente, por ejemplo, entonces hay que pensar en eso y trabajarlo, pero si no, me explicó, o sea, es como ir redefiniendo el foco de trabajo. Eso va a cambiar también, si vienen específicamente por psicología deportiva y realmente el trabajo apunta ahí, o si por ahí vienen más como por un trabajo clínico, deportivo, bueno, la entrega que tienen hacia el proceso. Si dicen, no, yo quiero comenzar, sé que me hace falta, voy a venir una vez por semana durante los próximos, no sé, tanto tiempo, es como, bueno, va variando. Y cuando vos te llega una persona con el objetivo de mejorar en lo deportivo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que
por ahí obviamente depende de cada persona, pero que vos te das para conocer a la persona antes de pasar al objetivo deportivo, para conocer todo ese mundo. Y sí, me parece que varían todos los deportistas de acuerdo a las intenciones y la entrega que tengan en el proceso, a la inversión que hacen también, que va variando. Pero bueno, por lo general, con las 3 primeras sesiones, bien lo puedes conocer a detalle al deportista en cuanto a, bueno, a algunos aspectos generales que son imprescindibles para trabajar. Mientras los vas conociendo en las 3 primeras sesiones, ya vas ejecutando igual, ¿no? Algunas herramientas prácticas por ahí que sabes que lo ayudan a todos los deportistas. Es como, sí, mientras lo vas conociendo, ya puedes en paralelo ir brindándole algunas herramientas desde la primera sesión. Por eso yo siempre, cuando alguien comienza a trabajar conmigo, les digo, ¿no? Mira, tenés la primera sesión y si vos sentís que esto no es para vos, no seguimos con el trabajo, ¿no? Y bueno, por lo general, bueno, no sé si es suerte, pero por suerte vengo ahí pasando a la segunda sesión. Excelente, excelente. Sí. Yo normalmente trabajo como mínimo trabajo un proceso de 3 meses con un deportista, lo mínimo para poder garantizar que vamos a conseguir un resultado. Y al igual que Mario, busco hacer un trabajo paralelo en 2 frentes. Uno, el trabajo a nivel externo, herramientas, técnicas que le permitan poder mejorar su rendimiento en momentos específicos, antes, durante o después de la competencia. Y sobre todo, lo que le doy quizás mayor énfasis es el trabajo interno, porque entiendo que desde ahí se está configurando verdaderamente el resultado. Pero como el deportista igual necesita esas herramientas, voy trabajando los 2 puntos. Ahora me gustaría poner un ejemplo como para que se pueda graficar de alguna manera así como bien claro cómo repercute todo el tema de la mentalidad o del mundo interno a la hora de trabajar con el deportista y en los resultados propiamente. Me pasó con una tenista que era una muy buena, de la ciudad que yo vivo, o sea que soy de una ciudad que se llama La Serena, en Chile, y en verdad una chica súper top, y le pasaba que estaba perdiendo. Normalmente perdía semifinales y finales contra chicas de mucho menor nivel que ella. Y el patrón común era que normalmente comenzaba ganando, se daba cuenta que era buena y en algún punto empezaba a sabotear su rendimiento y empezaba a tirar la pelota para cualquier parte. Entonces ella me decía que claro, que ella se estaba bloqueando y que no estaba rindiendo como entrenaba. Entonces ella pensaba que su problema era solamente una cuestión externa, de que le faltaban herramientas o que le faltaban ciertas creencias para poder mejorar su rendimiento. Claro que le faltaban ciertas creencias, pero a lo que voy es que lo que vimos es que no se trataba principalmente de un tema externo, sino que ya como relacionándolo con la pregunta, yo en la primera sesión, obviamente con un contexto, etcétera, empiezo a indagar en su estructura mental y le empiezo a preguntar por su familia. Entonces ella me decía que tenía como 5 hermanas y era como casi como una de las mayores, una cosa así. El asunto es que empezamos a indagar, etcétera, y ella me comentaba que había crecido muy sola, etcétera, que no había tenido mucha relación como con sus padres, que trabajaban, cuidaban a las hermanas, etcétera. Entonces llegamos en la primera sesión, en este proceso de indagación, a darnos cuenta que ella no se había dado cuenta de esto en toda su vida. Ella creía o había crecido creyendo que no merecía el amor de sus padres. Esa era la creencia inconsciente que ella tenía. Entonces lo que le pasaba hoy día a ella como deportista es que ella inconscientemente creía no merecer ganar. Entonces, como tenía una creencia de falta de merecimiento, su mente saboteaba su rendimiento, en consecuencia no iba a obtener el resultado que ella quería obtener, por mucho que estuvieran las condiciones para conseguirlo. Entonces, yo no entro como en plan psicoterapia, en nada por el estilo, porque no es mi área, pero a veces, en ese caso fue como, yo ya sabía lo que le estaba pasando, ya sabía que era una creencia de falta de merecimiento, entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a profundizar de inmediato, y claro, luego igual lo acompañamos con algunas herramientas externas de respiración, principalmente ensayos mentales, para ir complementando. Y el asunto es que empezamos a trabajar de raíz ese punto, a mí particularmente, para ese proceso me fue muy útil, porque empecé a trabajar desde el día 1 hasta el 90, la creencia de falta de merecimiento, y después
hubo como magia, entre comillas, que no es magia, al final simplemente fue hacer un clic de cambiar esa creencia y empezar a creer que justamente ella sí merecía ganar esos partidos. De hecho, a propósito de las MMA, hay un video súper famoso que está Khabib peleando, no recuerdo con quién, pero está así en la esquina y le está pegando, le pega una y otra vez y le dice, como ríndete, le dice ríndete, tú sabes que yo merezco ganar esta pelea, y le pegaba y le pegaba y le pegaba. Ese es un video muy famoso. Otro paralelamente, en el mundo del pádel, hay un jugador, uno de los mejores jugadores de pádel del mundo, se llama Ale Galán. Estaba con su partner que no era tan bueno. No me acuerdo cómo se llama el partner, pero no era tan bueno. Y le decía en la entrevista, yo le decía a mi partner que él creyera que merecía ganar partidos como estos, porque estaba jugando con top de elite. Entonces ahí, claro, lo dicen, uno lo escucha y no le presta el peso que tiene, pero yo esos dos ejemplos justamente los doy en charlas o en algunos videos que tengo para decir, si tú quieres conseguir un resultado, tú tienes que necesariamente creer que mereces ese resultado. ¿Y por qué estoy diciendo esto ahora? Porque mi percepción de lo que yo creo merecer o no está vinculado absolutamente con la atención que me dieron mis padres. Si yo no la recibí, muy probablemente voy a tener creencias de que no creo merecer. Entonces a lo que voy es justamente que, bajo mi apreciación, es necesario hacer este trabajo de indagación del mundo interno, y en la medida que se hace consciente lo inconsciente, y en ese punto es cuando se hace el clic al deportista, porque toma conciencia de algo que no sabía, que no estaba viendo, que estuvo ahí siempre, pero no lo veía. Claro. Incluso muchas veces el trabajo que está diciendo Gonza, o sea, el deportista muchas veces toma conciencia, o muchas veces por ahí son mecanismos que como que quedan más dentro de lo que sería nuestro mundo interno, ¿no? Como mental coach o como psicólogo, tipo como que todo ese proceso sería el enmascarado. Nosotros nos encargamos de los resultados, pero este proceso como que además para nosotros muchas veces también, o muchas veces no, y se lo charlo con el deportista, o muchas veces como que lo vas llevando el deportista, así tome conciencia de algunas cositas, o piense de determinada manera, ¿no? Lo vamos a pensar, a repensar las cosas, porque sabemos que el camino viene por acá. Pero bueno, son como mecanismos más inconscientes, profundos, ¿no? Y que muchas veces están. Pero bueno, por ahí que tenemos varias formas de trabajar, ¿no? Están por ahí las herramientas, o sea, las herramientas propiamente dichas, que tipo son para potenciar los resultados, que son ejercicios, como si fuera que estás en el gimnasio, entrenando técnica, ¿sí? Bueno, podés estar en tu casa entrenando respiraciones, por ejemplo, ¿sí? O escribiendo creencias empoderantes, como las 3 que decía Gonza: soy capaz, me lo merezco, soy suficiente, ¿no? Entonces son como hacks o técnicas de herramientas mentales, ¿sí? Que te permiten entrenar tu mentalidad y cultivarla, expandirla, ¿no? Aumentar tu confianza, aumentar tu autoestima, aprender a controlar las emociones. Hay como literalmente herramientas que te permiten hacer eso. Si esas se las pone en práctica, se las entrena, entonces tanto en sesión como en la casa. Y un punto como muy importante que se puede trabajar también es el cerebro mismo, el cerebro como un músculo, el cual tiene bajo su mando la concentración del deportista, la atención, la coordinación de la vista y el movimiento, ¿no? Los reflejos, la rapidez con la que esquiva o con la que no. Bueno, todas esas son funciones del cerebro, se llaman funciones cognitivas, y se las entrena también. Entonces eso el deportista puede aprender en un espacio de psicología deportiva, de coaching deportivo, y por ahí lo más me gusta a mí para definir mi trabajo es, por un lado, brindarle herramientas para potenciar el rendimiento. Salud, amigo. Gracias. Y por otro lado, quitar cualquier interferencia que pueda estar existiendo en la mente del deportista. Cualquier interferencia. ¿Qué sería una interferencia? Y algo que, viste, cuando vos, no sé, si te pasó alguna vez declararte una espina o una astilla, ¿te pasó a vos? Sí. ¿A vos también? Sí, claro. Ok, viste que es como que se siente molesto, capaz que no duele, pero... No te deja estar bien. No,
vos te despertás y está eso ahí, y poner que caminás y tenés frente el pie, sería algo literal, entonces, pero está ahí y molesta. Bueno, así hay interferencias en la vida que pueden ser de cualquier índole, tipo de peleaste con un amigo, con tu mejor amigo, con tu novia, con algún familiar, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Desaprobar un final de la facultad, entonces cualquier pensamiento o emoción que genere esa sensación de astilla perennemente, la trabajamos y la movemos. Es como, ¿no? Más allá de, independientemente de que haya una astilla, porque si no hay astillas podemos potenciar el funcionamiento tanto de la mentalidad como del cerebro mismo con ejercicios. Pero en la mayoría de veces seguramente hay astilla cuando es una persona que nunca laburó ese tema, ¿no? Sí, hay muchas astillas que ya ni se sienten siquiera, porque están hace mucho y el deportista se acostumbró y por ahí ni siquiera sabía lo que tenía y cuando se da cuenta, realmente sí. Y que a todos nos pasa, ¿no? O sea, yo hago terapia hace muchos años, más de una vez por semana, y tipo, hasta el día de hoy sigo teniendo astillas. O sea, por ahí ya no interfieren en la funcionalidad de mi vida, ¿no? Como podrían ser tiempo atrás, más que astillas en espinas, pero sí, es clave ir trabajándolas y eso es un apostar a tu crecimiento, ¿no? Como persona y al fin y al cabo a lo que puedes aportar como persona hacia el mundo, ¿no? O hacia tu carrera deportiva en el caso de los deportistas. Yo creo que cuanto menos astillas tienen, más pueden aportar a los resultados que quieren crear. Alguien con astillas es como difícil es difícil pensar en alguien con muy buenos resultados teniendo muchas astillas. Que se dio porque el propósito era justamente más grande que cualquier astilla y por ahí con el deseo de que conseguir ese resultado como un campeonato del UFC bloquee todas las astillas, ¿me entendés? ¿Me entienden? Sí. ¿Seguro? ¿Me Sí, explico? sí. Ok. Conozco muchos ejemplos. Por ejemplo, una astilla puede ser lo económico, pero conocí un peleador del UFC que literalmente, estando en la mismísima lona en términos económicos por haber invertido tanto justamente en su carrera, para salir, para profesionalizarse, para salir del país, y tipo nunca tenía la astilla lo económico, no llegaba a fin de mes, no tenía a veces para el gimnasio o comer, pero nunca dejó de apostar a ese gran deseo que tenía, entonces lo consiguió, ¿no? O sea, hoy en día es un peleador de las grandes ligas y tenía astillas, entonces como, bueno, pero como me dijiste que si tenés astillas no puedes encontrar tu mejor versión, y no, en realidad sí, ¿no? Porque lo usó como motor, de alguna manera. Exacto, porque al final igual esas astillas a veces no se van a manifestar en que no consiga lo que quiere, sino en la capacidad de disfrutar que lo haya conseguido o no lo haya conseguido, o disfrutar el proceso en sí mismo. Exactamente. Que al final eso es lo único importante realmente. O sea, que suene cliché, pero realmente lo importante es el presente, y el presente del proceso. El resultado eventual. Es que suena por ahí repetitivo, pero termina siendo, si lo entendés y lo aplicás, termina siendo lo básico. Exactamente. Bueno, me gustaría para ir cerrando, obviamente si tienen algo que decir después de esta pregunta, pero que le digan a una persona por ahí que no trabaja su mentalidad, ¿por qué debería meterse a ese mundillo, ¿no? Que es tan lindo y que tanto hemos hablado hoy y que tantas cosas lindas quedaron, que después lo van a ver, que de forma simple, ¿no? ¿Cuál sería el gancho para que entren? Ustedes que son especialistas en esta área. ¿Cuál sería el gancho para que de alguna manera se motiven a empezar a incursionar más, a trabajar su mentalidad propiamente tal? Yo creo que lo primero lo podría buscar como conectar desde el dolor. Decir, si hay alguien que está escuchando esto y que siente que hay un grado de incomodidad con la realidad que está experimentando, porque no consigue lo que se propone o porque tiene todo y no se siente contento y tranquilo,
Yo creo que ese sería el primer motor para decir, tengo que empezar a trabajar mi mentalidad porque esto no va de lo que tengo, de lo que no tengo, de las circunstancias externas, esto va de una cuestión mía. Entonces, el primer motor sería como desde el dolor. Si hay algo que no me está gustando, que no me está generando disfrute, creo que sería un primer punto. Ahora, desde la perspectiva contraria, es lo que yo le propondría sería un ejercicio que es primero pensar cómo sería su versión ideal. ¿Qué estarían haciendo ellos? ¿Dónde estarían? ¿Con quién estarían? ¿Qué estarían haciendo ahora si digamos, dependiera exclusivamente de ellos? Que el estricto rigor siempre depende de cada uno, pero si dijeran, en verdad, no sé, yo de estar aquí en este laburo y estar haciendo lo que estoy haciendo, me gustaría estar, no sé, en África sacándole fotos a animales, por ejemplo. Que piensen en eso que realmente les gustaría poder conseguir, vean ese punto B claro y desde ahí darse cuenta que lo único que los separa desde el punto A en el que se encuentran respecto al punto B es una mentalidad de distancia. Literalmente solo una mentalidad de distancia. Entonces, por ahí también puedo quizás conectar desde la motivación, decir, me encantaría vivenciar esto y para poder vivenciar este resultado ya entiendo entonces que tengo que ir bajando a mis conductas, mis emociones, mis pensamientos y mi mentalidad. Entonces voy a elevar mi mentalidad al nivel de manifestar este gran resultado que me propongo. Creo que esa sería la otra manera de poder motivar a la gente a que conecte con entrenar su mente o potenciar su mente. Excelente, excelente. Bueno, en mi caso, mientras me hacías la pregunta pensaba y mientras respondías Gonza también, te escuchaba igual. ¿Hace cuántos años que se viene estudiando la conducta humana? Dicen que hay tantas conductas humanas como número de personas, o sea que ninguna persona se comporta igual. Y dentro de la ciencia, específicamente la parte de la psicología, la salud mental, estudia la conducta humana, porque una persona se comporta como se comporta y cómo podemos hacer que se comporte diferente, ¿no? Yendo a la psicología deportiva es lo mismo, pero en lo deportivo. Entonces, literalmente hace muchísimos años se viene estudiando, hay personas que dejan su vida, su alma en el estudio con la única intención de llevar a una persona de un punto A, desde donde están ahora, como decía Gonza, hacia donde quieren estar. O sea, dedican su vida y su alma y desde que se despiertan hasta que se van a dormir y con todo el corazón lo dejan todo para descubrir cómo llevar a una persona del punto A al punto B. Entonces, los profesionales como apasionados que nos dedicamos a esto, realmente tenemos las herramientas para llevar a una persona del punto A al punto B. Más allá de que vivamos de esto, si se quiere, ¿no? Es como que nuestro objetivo principal es mejorar la funcionalidad del deportista, tipo quitar toda interferencia de su camino, hacer lo que desea. O sea, incluso creo que es una... no iba a decir una boludez, no lo voy a decir. Pero realmente lo hacemos desde el amor. Entonces, yo creo que eso los tiene que motivar, el saber que hay y que la mente es un pilar fundamental en su vida. O sea, su cuerpo y sus pensamientos funcionan porque la mente está, porque el cerebro está. Entonces, ¿cómo no brindarte un espacio o la oportunidad de cultivar tu mente trabajándola, si es lo más importante que tenés en la vida? O sea, es como que si tenés la posibilidad, tenés que hacerlo, y si no tenés la posibilidad, tendrías que intentarlo igual, sin crear esa posibilidad, porque realmente está todo escrito y pensado para en que el deportista encuentre su mejor versión. Entonces, si está todo listo y pensado y hay personas que hace tantos años se despiertan tan temprano y se van a acostar tan tarde solamente para estudiar eso y no aprovechar esa información y sabemos, pero todo. Es como, no, o sea... Está la receta ahí. Está la receta ahí. Está la receta ahí y por sobre todas las cosas para que piensan en apuntar a lo más alto. Exacto. ¿No? Sí. Esto, sí, así lo motivaría
Yo creo que No sé si motiva igual. después de escuchar toda la charla, yo creo que a alguien le va a picar el bichito de intentarlo, aunque sea como decir. Seguro. Exacto. Y el algoritmo le va a mostrar luego algo similar a Sí. esto, entonces por ahí ya va a empezar su camino. Mira, están diciendo lo mismo que Ilia Topuria. Exactamente. Se le revienta la cabeza. Exactamente. Bueno, Mario, Gonzalo, muchísimas gracias por este espacio. Ha salido una charla muy interesante, la verdad que la pasé bien y aprendí mucho. Aprendí mucho, así que espero que nos volvamos a encontrar en otro momento. Obvio, obvio. Muchas gracias a vos, Valen, por este espacio. La verdad que excelente oportunidad. Lo disfruté mucho, siento que es algo muy natural realmente. Así que muchas gracias. Y bueno, por ahí dejamos nuestras redes. Sí, sí. @mentalidadpro.ar es mi red en Instagram. Gonza. Mi red es @nl.com_. Ok, de todas maneras seguro lo van a ver en la descripción del Exactamente. video de YouTube. Tal cual. Bueno, Sí. espero que los hayan disfrutado, los que hayan llegado hasta el final, que nos hayan escuchado. Yo siempre digo, me despreocupo de cuántas personas puedan llegar a escuchar esto. Es como que no me importa en realidad el número, sino con que a una persona le llegue y realmente sienta que algo de lo que dijimos le aportó. Sí. Como que misión cumplida. Sí. Así que, Sí, perdón. Obviamente igual agradecer por el espacio, genial, esta es la tercera vez que estoy en Buenos Aires y aprovechar la instancia de conectar con personas como tú, como vos, que nos traen estos temas y que los proponen y que al final, si bien es cierto que en la punta del iceberg hablamos de psicología deportiva, coaching, resultados, mejor versión, etcétera, al final igual termina siendo una conversación que busca aportar conciencia y bienestar a través de esas herramientas. Entonces, desde ahí, full agradecido de haber participado acá y nada, que llegue a la mayor cantidad de personas también el mensaje. sí. Totalmente. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la Nos próxima. vemos. Bien. Muy buena. Esto fue todo por hoy.